Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en casa con la básica alternativa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 8 del área de comunicación para el primer grado del ciclo inicial, donde desarrollaremos competencias comunicativas de comprensión y producción de textos para escribir o dibujar hechos en una narración sobre el cuidado de la salud, contadas por nuestros abuelos, y resaltar su utilidad en tiempos actuales, considerando el propósito y estructura. Esta sesión lleva por título Recordamos narraciones sobre los cuidados de la salud que practicaban nuestros abuelos y reflexionamos sobre su importancia. Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Busca ese lugar cómodo de costumbre. Invita a tus familiares a que te acompañen y escucha atentamente. No olvides tener a la mano hojas de papel, cuaderno, lápiz y colores. Nuestros abuelos y abuelas han tenido la tarea de trasladar sus conocimientos a las nuevas generaciones en la vivencia y las actividades del hogar, en los modos de interactuar con el mundo y en el proceso de armonización de las diversas culturas que han perdurado en estas tierras. Muy bien, recordemos, ¿qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿Qué actividades hemos realizado? Años atrás, ¿era común ir al médico para que te recetara unas pastillas? ¿Cómo se curaban las personas de algún malestar? Es cierto, en tiempos de nuestros abuelos, no era común ir al médico para que te recetara unas pastillas o gotas. Las personas de antes se basaban en remedios naturales que ellos mismos descubrían, analizaban y preparaban. ¿Qué podemos hacer para conocer estas sabidurías que tenían las personas antiguas? ¿Quién o quiénes nos pueden dar a conocer estos conocimientos? Estimados estudiantes, escucha con atención el siguiente relato. Elita dialoga con sus abuelos y les comenta la curiosidad que tiene de conocer todos los hechos que realizaban sus padres cuando ellos eran bebés, para cuidarlos y curarlos de alguna enfermedad. Abuelitos, ¿qué hacían tus padres para cuidarlos y curarlos de alguna enfermedad cuando eran bebés? Hijita, contaban tus abuelos que antes era muy común que los bebés y los niños se enfermaran de empacho. Este mal no es más que una afección gastrointestinal que causaba vómito, indigestión, diarrea, falta de apetito o estreñimiento. Para sanar a los bebés y niños enfermos era necesario acudir con una persona capaz de curarlo, con masajes, aceites y movimientos clave en el cuerpo. También se los conoce como sobadores y aunque los científicos no aprueban este método, se sigue utilizando hasta la fecha. Hija, hace muchos años atrás, cuando era niña, paseaba en el campo recogiendo flores, mientras pastaban las ovejas. De pronto, una abeja voló hacia mi rostro y me picó en la frente. Sentí un gran dolor
y se me hinchó y enrojeció toda la frente y parte del ojo. Mis padres, que no podían llevarme al puesto de salud porque quedaba a 2 horas de camino del lugar donde vivíamos. Entonces mi mamá llamó a una vecina. Esta utilizó barro y me colocó en toda la parte hinchada de mi rostro y como una mascarilla para calmar el dolor y la hinchazón. Bastaba con frotar un poco de esta sustancia en la zona afectada para que los síntomas desaparecieran. ¡Qué interesante, abuelitos! Me alegra mucho que hasta ahora seguimos utilizando las formas de curar de los abuelos. Muy bien. ¿De qué trata la historia? ¡Excelente respuesta! La historia trata de las formas de curar que los abuelos utilizaban antes. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Muy bien, estimados estudiantes. Los personajes de la historia son Elita, la abuela y el abuelo. ¿Qué historias contaron los abuelos? Bien, el abuelo narró cómo curaban el empacho, la abuela contó cómo la curaron de la picadura de una abeja. ¿Por qué curaron a la abuela con barro? Es correcto, curaron a la abuela con barro porque en el pueblo donde vivían no había puesto de salud. En tu opinión, ¿crees que es importante conocer sobre los cuidados de la salud que nuestros abuelos realizaban antes? Así es, estimados estudiantes. Es asombroso conocer cómo se las arreglaban las personas antiguas para hacer una tarea, para comunicarse y hasta para desplazarse a otro lugar. Para todas las cosas cotidianas había una forma distinta de desarrollarlas y la medicina no se queda atrás. Entonces, ¿qué textos podríamos escribir para recordar hechos sobre el cuidado de la salud de nuestros abuelos y conocer su importancia? ¿Qué les parece si escribimos narraciones? Muy bien, escribiremos narraciones sobre el cuidado de la salud de nuestros abuelos. ¿Has visto alguna vez este tipo de textos? ¿Dónde? ¿Conocen alguna historia que te dé a conocer cuidados de la salud? ¿Para qué servirá conocer estas historias? ¿Cómo podríamos hacer las narraciones? Muy bien. Hablemos de la narración. ¿Saben qué es una narración? Una narración es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a una persona o a personajes en un lugar. Las narraciones sirven para contar algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento. Estructura de una narración. Generalmente los textos narrativos siguen una estructura fijada en 3 partes: planteamiento, nudo y desenlace. Veamos el planteamiento de un texto narrativo. La estructura de un texto narrativo comienza con una introducción o planteamiento del argumento del mismo. Esta introducción sirve para presentar al lector el personaje o los personajes protagonistas, así como la situación inicial que posteriormente desencadenará algún conflicto por resolver. Asimismo, el planteamiento sitúa la narración en una época, tiempo y lugar concreto. El nudo en un texto narrativo. El nudo es la parte central y normalmente más extensa de la narración. En ella
se narran los hechos más importantes que le suceden a los personajes. El desenlace. El desenlace es la parte final de todo texto narrativo. Aquí se presenta la solución del conflicto. ¿Por qué crees es importante una narración? Las narraciones son importantes porque es una forma de transferir experiencias, conocimientos, tradiciones y dar a conocer algo que nos ha sucedido. ¡Excelente! Entonces, la narración es importante para comunicarse con las demás personas, utilizando diferentes maneras de expresión, como la narración oral, escrita, con dibujos o gestos. ¡Qué bien! Ahora podemos planificar para escribir una narración. ¿Cómo lo haremos? Planifiquemos mentalmente. ¿Qué vamos a escribir? Escribiremos una narración sobre los cuidados de la salud que practicaban nuestros abuelos. ¿Para qué vamos a escribir? Vamos a escribir para reflexionar y reconocer la importancia sobre los cuidados de la salud que practicaban nuestros abuelos. ¿Quiénes leerán la narración? La narración lo leerán nuestros familiares, vecinos y la comunidad. ¿Cómo haremos la narración? La narración será en forma de texto o mediante dibujos. Muy bien, empecemos. Ya tenemos nuestro plan de escritura. Ahora iniciaremos con la narración teniendo en cuenta los siguientes criterios. Empecemos. Escucha con atención las orientaciones para redactar la narración. Debes seguir los siguientes pasos. Primero, escoge la clase de narración que vas a producir. Te doy un ejemplo. La narración será en forma escrita o con dibujos. Coloca tus letras móviles en la mesa para que te ayudes. Segundo, elige el tema sobre el cual se va a hablar. Ese será el título de tu narración. Ejemplo, cuidados de una gestante. ¿Cómo tratar el dolor de cabeza? Identifica las palabras que conoces usando las letras móviles en la mesa. Tercero, selecciona los personajes. Escribe su nombre o los dibujas en tu cuaderno. Personajes principales, personajes secundarios. Cuarto, dibuja con muchos detalles o describe el lugar donde van a suceder los hechos. Quinto, organiza la narración en 3 partes: planteamiento, nudo y desenlace. Puedes dividir la hoja de tu cuaderno en 3 rectángulos. En el primer recuadro o planteamiento, coloca en la parte superior el nombre del tema que pensaste y el dibujo que describe el lugar. Hacia el final del primer recuadro, escribe una oración sobre el inicio de tu narración, ayudándote con el dibujo.
Lo mismo haces en el segundo recuadro o nudo. El dibujo y escribes una oración que exprese lo que sigue de tu narración. En el último recuadro o desenlace, dibujas el final de tu narración y debajo escribes una oración que exprese el dibujo o hecho final. ¿Cuál es la parte que más te gustó de tu narración? Muy bien. Ahora, con ayuda de un familiar, revisa la narración que escribiste en cada recuadro. Luego, tendrás que pasar lo que escribiste a una segunda hoja de manera que quede listo tu texto. Muy bien, buen trabajo. Ahora, continuemos. Para afianzar lo aprendido, realizaremos algunas actividades. Piensa en los 3 episodios de la narración que dibujaste y escribiste. El inicio de la narración es el planteamiento. La parte central de la narración la llamamos nudo. La parte final de la narración es el desenlace. Continuemos. ¿Recuerdas cuáles son las palabras trabajadas? Sí, abuelo, abuela, narración, hechos. Muy bien. Ahora enfatiza vocalizando cada palabra separada en sílabas. Luego vuelves a repetirla toda junta. Empecemos con la palabra abuelo. A-bue-lo. Otra vez. A-bue-lo. Muy bien, abuelo. Ahora con la palabra abuela. A-bue-la. Otra vez. A-bue-la. Muy bien, abuela. Seguimos con la palabra narración. Na-ra-ción. Una vez más. Na-ra-ción. Muy bien, narración. Continuemos con la palabra hechos. Si le quitamos la sílaba E, ¿cómo sonaría lo que queda de la palabra? Sí, sonaría chos. Si a la palabra gestante le quitamos la sílaba tan, ¿cómo sonaría la palabra? Sí, sonaría geste. Si a la palabra cabeza le quitamos el sonido de la sílaba K, sonaría besa. Y si le quitamos la sílaba sa, ¿cómo sonaría? Sí, sonaría KB. Muy bien. Finalmente, escribe las palabras aprendidas en tu cuaderno. No olvides, si necesitas ayuda, pide a un familiar que te ayude. ¡Hemos terminado! Ahora vamos a realizar estas actividades que nos ayuden a ampliar lo aprendido. Dialoga con tu familia y narren historias de sus abuelos sobre los cuidados de la salud. Guarda tu trabajo en tu portafolio hasta cuando se reinicien las clases. Para finalizar la sesión, reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Responde las siguientes preguntas.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo hicieron para escribir las narraciones? ¿En qué tuvieron dificultades? Felicitaciones por el trabajo realizado. Continuemos trabajando y escriban en su cuaderno todo lo que estás aprendiendo. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.